Así es que estos 4 días, traten de leer todo lo que puedan sobre insuficiencia cardíaca. Pueden leer del Harrison también. ¿Cirugía ya han terminado o no todavía? Las clases de cirugía. La teórica sí, doctor. ¿Ya terminaron la teórica? ¿Cuántas clases de teoría llevan? Igual que medicina interna, a la semana 5 teóricas, doctor. Ya. Bueno, yo creo que podemos empezar. ¿Ya? Hemos visto todo lo que significa electrocardiografía que habíamos mencionado, que es un examen complementario muy importante, ¿no es cierto? Para hacer diagnóstico principalmente de arritmias, bloqueos, etcétera. Pero existen otro tipo de exámenes complementarios que también son muy útiles, que van variando de complejidad. Empezamos básicamente por los exámenes complementarios más sencillos, que podemos encontrarlos en cualquier centro o en alguna posta, y o en centros de primer nivel o segundo nivel, que es la radiografía. Entonces, la radiografía de tórax póstero anterior nos va a dar mucha información, sobre todo de los campos pulmonares y del índice cardiotorácico. ¿Alguien sabe cómo se saca el índice cardiotorácico? Radiológicamente. Se debe medir la longitud o el diámetro completo desde un extremo del tórax hasta el otro, y ese es el total, pero luego tenemos que medir la longitud que abarca solamente el corazón para saber cuál es la relación, y nos va a salir un resultado que va a indicar si está fuera del rango del tamaño normal del corazón en el tórax. Bien, perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, ya estamos viendo que tiene un índice cardiotorácico aumentado. Casi el borde izquierdo del corazón, de la silueta cardíaca, llega al borde de las costillas. Entonces, podemos decir que tiene una cardiomegalia 4/4 con congestión pulmonar, ¿no? Entonces, acá ya podemos pensar que tiene una miocardiopatía dilatada. Puede ser un paciente valvular o un paciente chagásico. Acá que ya tenemos una placa más completa, ¿no? Entonces, como la compañera había mencionado, inicialmente trazamos una línea vertical que pasa por las apófisis espinosas posteriores, que son estas, hasta el extremo, y una línea horizontal que pase por encima de los diafragmas. Esta es la distancia total, ¿no? Y vamos a sacar la relación de la silueta cardíaca, trazando de esta línea media una línea que va hacia el extremo del borde derecho del corazón y otra al borde izquierdo, y luego se saca la relación, ¿no? En este caso también tiene una cardiomegalia, no tan marcada como la anterior, pero estamos viendo una congestión pulmonar importante bilateral que abarca incluso hasta los ápices de los pulmones. Entonces podemos decir que tiene un edema agudo de pulmón, que puede ser por una crisis hipertensiva, por un infarto de cara anterior, etc. Y para evaluar mejor la parte de la silueta cardíaca, siempre pedimos en la proyección póstero anterior y radiografías bien inspiradas. Pero uno de los exámenes que ha evolucionado prácticamente la cardiología es la ecocardiografía, porque nos da mucha información, ¿no es cierto? Y podemos tener varias posiciones del transductor. Una de ellas puede ser una aproximación supraesternal por encima del hueco esternal. Otra puede ser una aproximación apical, ¿sí? Desde donde vamos a poder observar, por ejemplo, las 4 cámaras del corazón, o una aproximación paraesternal o subcostal. Esas son las más importantes proyecciones del transductor.
Y eso nos va a permitir posicionar el corazón en dos tipos de ejes, en un eje longitudinal y en un eje transversal, donde podemos realizar cortes a diferentes niveles para poder observar las diferentes estructuras cardíacas. En el corte longitudinal, acá podemos observar el ventrículo izquierdo, los músculos papilares, la aurícula izquierda, la válvula mitral y el tracto de salida de el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica. Y acá tenemos el ventrículo derecho, que obviamente, como ven, es mucho más pequeño y de paredes más delgadas. Este es un eje longitudinal. Por el contrario, un eje transversal, ¿no?, nos va a mostrar este ventrículo izquierdo redondeado con paredes grandes y estos los músculos papilares y rodeando el ventrículo derecho. Este es un corte transversal y este es un corte de 4 cámaras, donde acá está el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, el ecocardiograma nos va a dar una información sobre la movilidad y la motilidad del ventrículo izquierdo, y esto es útil sobre todo en los casos de isquemia, porque podemos tener alteraciones como ser una disquinesia o que el músculo no se mueva lo suficiente, una aquinesia o una hipoquinesia que generalmente es debido a un trastorno isquémico. Nos permite determinar valvulopatías que pueden ser reumáticas o de tipo degenerativas y las diversas estructuras del corazón, tanto las estenosis, las insuficiencias. Acá en la anatomía patológica en la imagen de la izquierda y acá en el ecocardiograma modo bidimensional. Y vean qué similitud que tiene entre la anatomía y los hallazgos ecocardiográficos. Entonces, esto que ven corresponde al, de esto que estoy señalando, de esta cavidad. Ventrículo. ¿Qué ventrículo? Izquierdo. ¿Esto? ¿Qué es esto? La aorta. Aurícula izquierda. ¿Y esto? Aurícula derecha. No, está saliendo del ventrículo izquierdo, entonces la aorta, el tracto de salida de la aorta. Y este es el ventrículo derecho. Y este es un eje largo, como habíamos mencionado. Acá tenemos el eje corto, donde esta cavidad que están viendo es el ventrículo izquierdo y alrededor el ventrículo derecho. Y esto tiene sus paredes, ¿no? Pared anterior, lateral, pared inferior, pared septal del ventrículo izquierdo. La va dividiendo en segmentos y en cada segmento nos va a decir si tiene una motilidad conservada o una hipoquinesia. También puedes tener ejes cortos a nivel de diversas estructuras. Acá un eje corto a nivel de la válvula aórtica. Esta válvula es la válvula aórtica, ¿no? Que se parece a un signo de que marca con 3 valvas. Mercedes-Benz. Exactamente, 3 valvas, ¿no? ¿Cuáles son las 3 valvas? Coronariana, no coronariana y posterior. Pero una de las patologías congénitas frecuentes que se acompaña de estenosis aórtica es la válvula bicúspide. Es decir, que solo tiene 3 valvas por fusión. Otro corte, generalmente desde una aproximación apical del corazón, es el eje que se llama 4 cámaras. Este es el ventrículo izquierdo, la pared, este es el septum interventricular, esta es la válvula mitral con sus 2 valvas, la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. Esto es útil sobre todo para ver la motilidad de las válvulas auriculoventriculares y del ventrículo izquierdo.
Un minutito. Johnny, estoy dando clases, llámame en una horita, ¿ya? El lunes, porque mañana no voy a atender. El lunes directamente, ¿ya? A las 4:30, ¿ya? Zurich. Que me llame el lunes, Justo estoy en media clase, estoy dando clases, ¿ya? Chao, Johnny, chao. Bueno, entonces, acá también estamos viendo 4 cámaras, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y acá también la válvula mitral. Esto es en modo M y por esto podemos ver en movimiento, ¿sí? Cómo se va contrayendo el corazón, tanto en sístole como en diástole. Acá estamos viendo un eje de 2 cámaras. Esto es en diástole y esto es en sístole y esta es la válvula mitral, que se ve muy bien. Y acá estamos haciendo un modo M, ¿no? Este es el modo M, donde acá estamos haciendo un corte a nivel del ventrículo izquierdo. Este es ventrículo derecho, esto que dice BD, este es el septum interventricular y esta es la cavidad del ventrículo izquierdo y esta es la pared posterior. Y miren que en la sístole se unen tanto el septum como la pared posterior y en la diástole se separan y al sacar una relación en forma automática el equipo nos va a dar la fracción de eyección, que normalmente es ¿cuánto? ¿Cuánto es la fracción de eyección normal? 70 ml. Chicos. 750 ml. 55, ¿no es cierto? 55 o más de 55. En cambio, las miocardiopatías dilatadas, ustedes pueden ver esta cavidad que está mucho más aumentada, el septum y la pared posterior del ventrículo izquierdo que prácticamente no se contrae. Comparen con esto. Entonces uno puede indicar que tiene una hipocinesia y cavidades ventriculares grandes. Y estos son los diferentes cortes que podemos hacer. Uno es a raíz de la válvula aórtica, otro a nivel de la válvula mitral, otro a nivel de los músculos papilares y otro a través de la pared libre del ventrículo izquierdo. Acá nos estamos haciendo un corte a nivel de esta válvula, que es la válvula mitral. Y lo que vamos a ver es que esta es la válvula que se abre, ¿no? Acá está en diástole, acá está en sístole, nuevamente en diástole y tiene 2 cúspides, la A y la C, ¿sí? Así se ve la válvula mitral. En cambio, la válvula aórtica, cuando el corte es a este nivel, se abre y tiene la forma esta, de un cuadradito. Por eso dice aorta, y esta válvula mitral. Y esto es a nivel del ventrículo izquierdo, donde no se ve todavía la válvula aórtica. Esto es un ecocardiograma modo M. Nuevamente estamos viendo ventrículo derecho, septum interventricular. Esta es la válvula aórtica que se está abriendo acá en diástole. Se separa y después en sístole se juntan. Y eso sobre todo es útil para ver estenosis mitral y vegetaciones también, ¿no es cierto? Y aparte de esto, este estudio también nos permite obtener imágenes a colores, con 2 colores, rojo y azul. Vamos a ver otra imagen. Y nos permite también obtener Doppler mitral. Si nosotros colocamos una muestra, digamos, a nivel de la entrada de la válvula mitral, vamos a obtener esta imagen que nos va a representar la velocidad de flujo de la sangre a través de esta válvula.
Doppler para ver velocidades de flujo. Y con esas velocidades podemos calcular gradientes. En este caso tenemos un ecomodo M, donde vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y detrás de la pared posterior del ventrículo izquierdo tenemos líquido. Entonces existe un derrame pericárdico posterior. Acá nuevamente la aurícula izquierda grande, la aorta, el ventrículo izquierdo. Y acá esta imagen que hemos comentado que puede ser a colores. Este es un eje de 4 cámaras, esta es la válvula mitral y existe una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque la sangre del ventrículo izquierdo está retornando hacia la pared de la aurícula izquierda y es una insuficiencia mitral significativa. Todo el flujo que se acerca al transductor que está en esta zona nos da una imagen de color rojo. Lo que se aleja nos da una imagen de color azul. Eje 4 cámaras, nuevamente, la válvula mitral que impresiona tener una vegetación. Por eso también es muy útil, aparte de las valvulopatías, insuficiencia cardíaca, para ver casos de endocarditis. Acá este es el ventrículo izquierdo y esta es la válvula mitral y acá está cerrada, es decir, tiene una estenosis mitral, secundaria fiebre reumática. Esto pasamos, esto no nos vamos a meter en ese tema. Y otra cosa que también podemos ver es ciertas patologías hereditarias, como la miocardiopatía hipertrófica, donde ustedes acá en el ventrículo izquierdo están viendo acá en la punta que está casi obliterada, es decir, el músculo está hipertrofiado. Existe una hipertrofia de la punta del ventrículo izquierdo y es una cardiopatía de tipo hereditario. Y estos casos de miocardiopatía hipertrófica, muchos de ellos se acompañan de muerte súbita. Ustedes han debido ver esos jugadores que entran a la cancha y de pronto presentan un síncope, una parada y hacen muerte súbita. Después, si uno analiza sus antecedentes o les hace una anatomía patológica, muchos de ellos tienen esto, miocardiopatía hipertrófica, causa de muerte súbita. También es útil, habíamos mencionado, para la endocarditis infecciosa. Acá estamos viendo a nivel de la válvula aorta esta imagen, esta vegetación, que también podemos verla en movimiento. Y este es un criterio mayor para hacer diagnóstico de endocarditis infecciosa. También el ecocardiograma tiene otras habilidades, como por ejemplo el strain, que consiste en ver la motilidad del endocardio, que es útil en la cardiopatía isquémica. Bien, hasta ahí todo lo que significa ecocardiograma. Ahora existe otra prueba también que se llama ergometría o prueba de esfuerzo, que consiste en que el paciente va a hacer una actividad física lo máxima posible, que puede ser en una bicicleta o en una cinta o en un treadmill, y durante toda esta actividad, ¿no? Se va a ir controlando la presión arterial y se va a ir controlando con un monitor el trazado para ver cómo responde el corazón al ejercicio, ¿no? ¿Qué utilidades tiene? Principalmente detectar en esos pacientes con riesgo intermedio que tienen un dolor que no es típicamente anginoso, ver si con el esfuerzo podemos desencadenar isquemia, ver si pueden tener arritmias o también ver la capacidad de ejercicio que puede tener cada persona o la respuesta a algún determinado medicamento. Otro estudio es la tomografía o la angiotomografía, que puede ser útil para ver las cavidades cardíacas y ocasionalmente también vegetaciones y, por ejemplo, aneurismas ventriculares, aneurismas de la raíz aórtica.
pero obviamente el costo es mayor. Existen técnicas donde ya se utilizan radioisótopos. Uno son las técnicas de perfusión con talio, ¿no? En los cuales se manda a hacer actividad física al paciente y se inyecta contraste y se ve la captación a nivel del ventrículo izquierdo. Y esto es útil sobre todo para la cardiopatía isquémica. Es un estudio que no se hace mucho en Cochabamba. Los otros sí. También podemos hacer un test de esfuerzo con talio, también para detectar cardiopatía isquémica. Un tiempo se estaba haciendo en el Hospital Viedma, pero últimamente no. Y obviamente mucho depende de la experiencia del médico que realiza e interpreta este estudio. Test de esfuerzo con tecnesio y con talio son estudios con radioisótopos. También cintilografía de perfusión. Y por último, para la cardiopatía isquémica sobre todo, son muy útiles la angiografía coronaria. Es el gold estándar, digamos, ¿no es cierto? Que se realiza por un ingreso a través de la arteria radial o la arteria femoral y se puede llegar a inyectar contraste en las arterias coronarias y poder evaluar su permeabilidad y el grado de obstrucción en cualquiera de las arterias. Antes había uno solo o dos equipos en Cochabamba, ahora ya son como 3 o 4 donde se pueden realizar estos estudios y son muy útiles en los casos de infarto, como habíamos mencionado en la clase de ayer, en los episodios de angina inestable o con infarto agudo de miocardio, es lo ideal. Para que el paciente pueda ser sometido a una terapia de reperfusión. Y nosotros podemos ir observando primero una ventriculografía, que es esta, y luego podemos ir dibujando las arterias coronarias por método de contraste. Ya vimos en la anatomía que tenemos una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha, y la izquierda se dividiría en descendente anterior y circunfleja. Y acá estamos viendo una placa aterosclerótica con una obstrucción en la descendente anterior significativa. Entonces, cuando ya conocemos la anatomía coronaria, podemos realizar una técnica de perfusión que puede ser la angioplastía y después podemos implantar una mallita que se llama stent para evitar que esta arteria se cierre nuevamente, stent. Y esto ha progresado mucho en los últimos años, sobre todo por la tecnología. Actualmente existen stents que son medicados, que son más duraderos, que evitan la reestenosis. Y veían en la diapositiva anterior esta zona que estaba obstruida, que casi no se observaba el contraste, pero ya después de realizado este procedimiento, ustedes pueden ver que esta arteria está completamente permeable, ¿sí? Esto es un tratamiento invasivo, pero es muy útil en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Otro estudio es la angiotomografía, que también nos permite evaluar las arterias coronarias, como las ven acá, los vasos y las diferentes cavidades. Este estudio se utiliza mucho, por ejemplo, en el tromboembolismo de pulmón para ver si existen coágulos. Muchos pacientes ahora que han tenido, por ejemplo, problemas de coronavirus, que han estado internados, ustedes han debido leer que una de las causas era la presencia de trombos, ¿no es cierto? Trombos que podían estar ubicados en las extremidades o que también podían encontrarse a nivel del corazón o a nivel del pulmón. Entonces, la angiotomografía es muy útil para evaluar este tipo de pacientes. Bueno, esta imagen ya les es conocida. ¿Qué tiene? ¿Qué estudio es y qué tiene? ¿Cómo se interpreta? Chicos, ¿se han dormido? Es un electro, doctor, y
tiene onda T elevada en la primera derivación, la primera, la de arriba. No. ¿Alguna otra persona? Es un Holter. Tiene una extrasístole, doctor. Es un bigeminio. Es un Holter, ¿no es cierto? Que el Holter ahora puede ser de 24 horas, 48 horas, incluso hay Holters que se pueden tomar durante 7 días. Y hemos indicado que más que derivaciones son canales. Tenemos 3 canales, ¿no? Canal 1, canal 2 y canal 3. Y acá lo que estamos viendo es bigeminio. Un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, que es muy útil para detectar arritmias, para ver respuesta a los medicamentos, para esas personas que tienen palpitaciones o que han tenido un síncope, desmayos, para ver si es de origen cardíaco o no, o para poder detectar pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, si eventualmente podría tener en el día episodios de fibrilación auricular paroxística. Otros estudios que también se realizan son los estudios electrofisiológicos, que son útiles, por ejemplo, para el eriteo auricular, para la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no es cierto? Hemos indicado cuando veíamos los electros de taquicardia paroxística supraventricular que por medio de este estudio iban colocando varios electrodos exploradores dentro del corazón, tanto dentro de las aurículas, de las de His, de los ventrículos, y se hacía un mapeo de todas estas áreas del corazón hasta poder detectar de dónde estaba partiendo la arritmia. Y luego se hacía una ablación, es decir, se quemaba esa zona por radiofrecuencia o por crioablación, por frío. Y ese es un tratamiento curativo, sobre todo para estas personas también con Wolff Parkinson White, con un éxito de más del 90% de los casos, obviamente en manos muy entrenadas. Después tenemos también una especie de computadoras que son capaces de interrogar a los marcapasos que conectamos. Por ejemplo, hay cardiodesfibriladores que se colocan a pacientes que han sido, es decir, han sobrevivido a una muerte súbita, que han tenido episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, se les coloca este cardiodesfibrilador. Y después, cuando se interroga, podemos ver, por ejemplo, como en este caso, que el paciente tuvo un episodio de taquicardia, acá estaba sinusal, ¿no? Después tuvo un episodio de fibrilación ventricular y cuando este ritmo es detectado por el cardiodesfibrilador, se produce un choque eléctrico intracavitario, es decir, dentro del corazón, y esto le puede salvar la vida a muchos pacientes. Pacientes con infartos grandes, con baja fracción de eyección, pacientes chagásicos con aneurisma ventricular, se benefician de este tipo de dispositivos. Y ahora los cardiodesfibriladores son cada vez más pequeños. En 1980 se realizó el primer implantes con anestesia local. Las baterías cada vez tienen mayor duración. Y lo bueno es que ya también podemos contar con estos dispositivos en Bolivia. Obviamente el costo es muy alto. Y conforme transcurren los años y va evolucionando técnicamente las imágenes en cardiología, podemos obtener estas que se llaman IBUS. ¿Qué creen que es esto? La verdad, ni idea, doctor. Una pintura, parece. Alguien es un túnel, ¿no? Una arteria. Una vena, doctor. ¿Qué? Una vena, doctor. Una vena no. En realidad son las arterias coronarias, que por medio de un dispositivo muy pequeño podemos observarlas en su interior, ¿no? Y se llama IBUS. Y podemos, por ejemplo, ver la presencia de placas ateroscleróticas, su ubicación, ¿sí? Y también podemos tener procedimientos
quirúrgicos como el bypass aortocoronario, en general en pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, de 3 vasos, por ejemplo, del tronco de la coronaria izquierda. Y bien, creo que eso es todo de exámenes complementarios. A ver, ¿qué me dicen? ¿Preguntas? Doctor, si tenemos un paciente que con el electro ya se le ha detectado que tiene una arteria coronaria que está obstruida, ¿el siguiente paso sería darle el tratamiento o sería necesario hacer la angiografía coronaria? Bueno, en este caso ya estamos hablando de un tema que se llama síndromes coronarios agudos, que van a verlo posteriormente con mayor detalle. Pero lo que sí te puedo decir, si es que viene un paciente con dolor anginoso típico, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacerle, y tú estás de guardia, por ejemplo, es un electrocardiograma, ¿no? Y ahí vas a poder determinar si tiene alteraciones típicas, por ejemplo, una elevación del segmento ST en cara inferior o en cara anterior, que nos puede estar hablando de un infarto agudo de miocardio. ¿Qué le vamos a hacer ahí si tú estás de guardia? ¿Qué le vamos a dar? No estás en un hospital sofisticado. Hay un mnemotécnico que se llama MONA, ¿no es cierto? Que es monitoreo, oxígeno, morfina, nitroglicerina y aspirina. Y generalmente tienes que hacer un interrogatorio más el electrocardiograma, más la obtención de enzimas cardíacas en unos 10 minutos. Y una vez que tu sospecha se ha confirmado, por ejemplo, si tienes síntomas clásicos de un infarto y un electrocardiograma típico, tienes 2 opciones. Enviarlo a un centro donde le puedan hacer una coronariografía y una angioplastía, que es lo ideal, siempre y cuando tengas un centro cercano. Si es un centro muy lejano, existe otra terapia de reperfusión que consiste en el uso de trombolíticos o fibrinolíticos para centros donde no hay estudios de angiografía. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Nada, ninguna. ¿Se entendió todo o no se entendió? Doctor, una pregunta por curiosidad. ¿El IBUS o IBUS que dijo usted, doctor, lo hacen en Bolivia? ¿Hay en Bolivia? No, todavía no se hace, ¿no? Creo que en La Paz sí, ¿no? Y otro procedimiento que también ha estado muy recientemente iniciándose en el mundo es lo que se llama TAVI, ¿no? Que, bueno, antes, por ejemplo, si una paciente tenía una estenosis aórtica severa, la opción era hacerle una cirugía. En cambio, a corazón abierto, con circulación extracorpórea, etcétera, que siempre es un riesgo. En cambio, en la actualidad se pueden hacer los cambios de válvula aórtica por vía percutánea. Eso significa que el riesgo de la cirugía es menor, no necesita bomba, pueden irse antes. Y eso generalmente en pacientes mayores, de 80, 85 años, que tienen mucho riesgo de cirugía. Entonces se llama TAVI. Que, bueno, en inglés sería Transcatheter Aortic Valve Replacement, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Cuáles son los exámenes que podemos tomar aquí en Bolivia, doctor? ¿Qué exámenes tenemos en Bolivia? Les había mencionado, en primer y segundo nivel tenemos radiografías, tenemos electrocardiograma, por eso he hecho énfasis en electrocardiograma, que es un examen relativamente económico y la placa también, o sea, hay que saber interpretar las placas. Después, ya de acuerdo a la complejidad, puedes tener casi la mayoría de estos estudios. Por ejemplo, en la caja tenemos Holter, tenemos prueba de esfuerzo, tenemos ecocardiograma, después existe salas de cateterismo. En la caja no es importante. ¿Ah? ¿Tenemos angiografía? Claro, o sea, en la caja hacemos estudios de coronariografía, pero diagnóstica, no terapéutica, porque
el equipo que tenemos no es muy sofisticado. Si todo va bien, ojalá hasta agosto tengamos un equipo que va a ser uno de los más modernos de Bolivia, ¿no? Pero hay otros centros, básicamente privados, donde tienen este equipo, ¿no es cierto? Los Olivos, Univalle, el Belga, etcétera, Los Ángeles. Antes eran 2 en Cochabamba y no había más, pero ahora ya tenemos por lo menos 4 o 5, ¿sí? Obviamente los médicos tienen que ser altamente especializados, hacen una especialidad de cardiología y después te hacen una subespecialidad en hemodinamia. Tenemos después Holter, se hace angiotomografía. Lo único que no hay es eso del IBUS y el TAVI que les he mencionado, ¿no? De eso estamos un poco lejos todavía. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Doctor, una pregunta. ¿Un paciente con fibrilación auricular es posible desfibrilarlo? ¿O solamente está indicado en caso de fibrilación ventricular y choque de punta? ¿O torcida de punta? No, cualquier arritmia es susceptible de hacer una cardioversión que puede ser farmacológica con medicamentos o si está descompensado una cardioversión eléctrica, ¿no es cierto? O una cardioversión programada. En los casos de la fibrilación auricular es lo propio. Si el médico considera que no ha respondido a la medicación para poder cardiovertirlo y es una fibrilación auricular aguda, digamos, de pocas horas, entonces sí puede utilizar un cardiodesfibrilador y con unos 50 o 100 joules volver a ritmo sin usarlo. Lo mismo pasa con el aleteo, con la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? ¿Algo más, chicos? Bueno, entonces, para el día, tienen libre jueves, viernes, sábado y domingo, el día lunes insuficiencia cardíaca, lunes y martes. Así que se pasen, ya vamos a tocar la parte de electro, ya no con el detalle, porque se supone que ya saben, y cuando hable de ecocardiograma, etcétera, y la fracción de eyección normal, también ya saben en qué consiste y para qué sirve. Así es que nos vamos a abocar básicamente al manejo, al diagnóstico, a las causas y a la terapéutica. ¿Está? Bueno, buen fin de semana, chicos. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.